Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a empezar el tema de electrocardiografía, jóvenes. Este tema es quizá el más importante porque de hecho es el motivo por el cual la gran mayoría de la gente que no es cardióloga le tiene miedo a la cardiología. Y pues bueno, siempre independientemente de lo que hagamos en nuestra vida profesional, habrá un momento en que nos topemos con un trazo electrocardiográfico y es importante poder determinar al menos cuando algo no está bien. Y para empezar vamos a recordar rápidamente algunas cosas de anatomía. Ya habíamos dicho que, bueno, que el corazón es un órgano muscular hueco que se localiza en el mediastino medio y que se apoya sobre el diafragma, que tiene forma de un cono con inclinación de su vértice hacia la izquierda y hacia abajo, que se divide en una mitad derecha conformada por aurícula y ventrículo derecho y una mitad izquierda conformada por aurícula y ventrículo izquierdos. Y ya habíamos hablado también de las relaciones importantes, que hacia adelante se relaciona con el esternón, por detrás con el esófago y la aorta descendente, hacia los lados con los pulmones y hacia arriba con el nervio frénico y con el bronquio principal izquierdo. Decíamos que para su estudio presenta una base que corresponde a las superficies auriculares, un vértice formado por el ventrículo izquierdo y tres caras externas conocidas como cara anterior, cara lateral y cara inferior. Y una cuarta cara que es una cara interna compartida por los dos ventrículos, que es el septum interventricular, la cara septal. Y también habíamos comentado que por fuera vamos a visualizar la limitación entre aurículas y ventrículos por una depresión conocida como surco aurículo-ventricular, mientras que la división entre ambos ventrículos se visualiza por la presencia de dos surcos, un surco interventricular anterior y un surco interventricular posterior, y a través de esos surcos discurren las arterias coronarias, por el surco interventricular anterior la de A, por el posterior la de P, y por el surco aurículo-ventricular del lado izquierdo la circunfleja y del lado derecho la arteria coronaria derecha. Y también conocíamos que el punto de confluencia del surco aurículo-ventricular con el interventricular posterior recibe el nombre del cruz del corazón, y que este punto anatómico es importante porque es el que nos define cuál es la predominancia arterial. La arteria que llega a este punto y da origen a la descendente posterior será la arteria dominante, y habíamos comentado que en el 90% de los casos la dominancia es derecha. También sabemos que el corazón tiene 4 válvulas bien definidas, 2 de ellas, llamadas aurículo-ventriculares, comunican a las aurículas con sus ventrículos, y las otras 2, también conocidas como válvulas sigmoideas, comunican a los ventrículos derecho e izquierdo con las arterias pulmonar y aórtica respectivamente. Bueno, hablando específicamente de lo que es el electrocardiograma, el punto anatómico que nos va a interesar aquí es el sistema de conducción. Se llama sistema de conducción a todas aquellas estructuras formadas por células diferentes a las células miocárdicas contráctiles, que corresponden básicamente a células P, células transicionales y células de Purkinje. La función de este sistema básicamente consiste, por un lado, en formar impulsos eléctricos y, por otro lado, una vez que se formaron los impulsos, regular la conducción hacia el corazón para que se lleve a cabo la función de este órgano. Normalmente, el sitio donde se originan los impulsos eléctricos es el nodo sinusal. Y por lo tanto, ¿sí se ve bien, jóvenes? Sí, doctor. Sí, sí, escucho bien. Sí, sí, Ok. Sí. Y por lo tanto,
No, pero me interesa se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, también. Sí, también. Bueno, este sitio se conoce, pues, como el marcapasos primario del corazón. Es el que se encarga de regular la actividad del corazón. No porque los demás focos estén sin trabajar, o sea, normalmente todos los focos que tiene el corazón están funcionando, pero como el nodo sinusal es el que dispara a una frecuencia más rápida, esto inhibe la salida de los impulsos auricular a nivel nodal o a nivel ventricular de los estímulos eléctricos que se forman en estos focos y por esta razón no hay una competencia entre diferentes focos de marcapaso. Entonces, ¿cuáles son? Ya habíamos dicho también cuáles son los constituyentes del sistema de conducción. Básicamente, este sistema va a estar conformado por, número uno, el nodo sinusal, que ya sabemos se encuentra localizado en la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha y muy cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Después viene el nodo aurículo-ventricular, que está localizado en el suelo o la base de la aurícula derecha, en un triángulo anatómico o en una estructura anatómica que se conoce como triángulo de Koch. Este está formado por el tendón de Todaro, la valva septal de la tricúspide y el ostium del seno coronario. Estos tres elementos conforman el triángulo de Koch, que repetimos es en donde se encuentra localizado el nodo aurículo-ventricular. Estos dos nodos se encuentran comunicados entre sí por tres estructuras o tres haces que permiten el paso rápido de impulsos desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, y como comunican a dos nodos, pues obviamente a estas estructuras se les conoce como haces internodales. Y básicamente son tres: un haz internodal anterior, un haz internodal medio y un haz internodal posterior. El haz internodal anterior tiene una ramificación que se conoce como haz de Bachmann y que es el paso principal de estímulos eléctricos de aurícula derecha hacia aurícula izquierda. Aproximadamente un 80% de los impulsos que pasan de aurícula derecha hacia aurícula izquierda lo hacen a través del haz de Bachmann. El 20% restante lo va a hacer a través de la fosa oval o a través del piso de la aurícula derecha. A su vez, ya habíamos dicho que este nodo AB tiene una función muy importante como regulador del paso de impulsos de aurículas hacia ventrículos. Cuando un sujeto tiene una taquicardia supraventricular, ya después veremos, pondremos un nombre específico, entonces el nodo AB lo que hace es controlar el paso de impulsos de aurículas a ventrículos para que no logren pasar todo. Les digo, por ejemplo, en un flóter auricular, normalmente las aurículas se contraen a 300 por minuto, entonces, de algún modo, obviamente el nodo aurículo-ventricular nos tiene que proteger de esa frecuencia tan alta. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, genera una especie de bloqueo aurículo-ventricular, de tal modo que de cada dos estímulos que se originan a nivel auricular, solo uno logra pasar hacia los ventrículos. Y ya no me genera tanto problema. Otro ejemplo importante de esta función reguladora que tiene el nodo auriculoventricular se da en los pacientes con fibrilación auricular. En estos pacientes, la frecuencia de contracción a nivel de las aurículas oscila entre 600 y 700 latidos por minuto. Entonces, pues por eso es que este marcapaso o esta estructura tiene una función muy importante desde el punto de vista regulador. Luego viene el haz de His,
y este haz a una corta distancia a partir de que aparece el haz de Higgs se divide en dos grandes ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de Higgs. Cada una de ellas a su vez se van a dividir en fascículos anterior, medio y posterior y terminan en una rica red de fibras que se conocen como fibras de Purkinje. Alrededor de 1880, el doctor Higgs hizo la primera descripción de lo que es el sistema de estimulación o de conducción intraventricular, cómo está constituida las ramas de las de Higgs. Y desde entonces él describió tres fascículos, un fascículo anterior, un fascículo intermedio y un fascículo posterior. Por alguna razón, en el transcurso del tiempo, se fue olvidando la presencia del fascículo septal y ustedes van a ver en la gran mayoría de los libros que solo nos hablan de fascículo anterior y fascículo posterior de la rama izquierda. Y resulta que actualmente por ahí salió un estudio donde dicen, algunos pacientes tienen tres fascículos en la rama izquierda. Pues no, realmente es al revés. Algunos pacientes tienen dos fascículos, la gran mayoría tienen tres fascículos. Aquí vemos de nuevo, decíamos, este esquema del Netter donde tenemos bien ejemplificado el sistema de conducción, el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, los tractos internodal anterior con su ramificación que es el haz de Bachmann, el medio, el posterior, el haz de Higgs, la rama izquierda y derecha. Bueno, aquí no vemos los fascículos y terminamos en la red de Purkinje. Bueno, esto es lo importante en cuanto a anatomía, jóvenes. Ya había comentado por ahí su compañero cuando habló del potencial de acción, que en condiciones de reposo la membrana celular está polarizada y que existe una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Dependiendo de a qué nivel estemos valorando el potencial de acción o el potencial de reposo, el valor de este potencial va a ser diferente. Así, por ejemplo, para las células contráctiles auriculares y ventriculares, el potencial de reposo se encuentra en menos 90 milivoltios. Mientras que en los nodos sinusal y aurículo-ventricular, el potencial de reposo se encuentra alrededor de menos 65 a menos 70 milivoltios. Este potencial de reposo está dado básicamente por diferencia de concentración entre el interior y el exterior de la célula de iones potasio, aunque intervienen tanto en el potencial de membrana de reposo como en el de acción. Intervienen diversos electrolitos como son el potasio, el sodio, el cloro, el magnesio, el calcio. El más importante desde el punto de vista funcional es el potasio. Por esto, este ion es el que tiene una mayor cantidad de canales disponibles para su función. Y básicamente el canal de potasio que se encarga de mantener el potencial de membrana es uno que se conoce como IK1. Este es el responsable de mantener esa diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Ya sabemos que en estado de reposo, la gran mayoría de los canales iónicos están cerrados. El único que está funcional es el de potasio. En estado de reposo, el potasio se mueve libremente hacia un lado y a otro de la célula. No así los demás iones. Tenemos mucho potasio dentro de la célula, mucho sodio fuera de la célula. Cuando una célula se activa, inicia un proceso de despolarización.
Y este proceso de despolarización se debe a un cambio brusco en la permeabilidad de la membrana. Se abren los canales de sodio y entonces bruscamente el sodio pasa de un lugar que tiene alta concentración, como es el espacio extracelular, a un lugar de baja concentración, como es el espacio intracelular. Y este ingreso de iones de sodio, ¿qué va a generar? Un cambio en el valor del potencial intracelular, de ser negativo, menos 90 milivoltios en las células contráctiles, o menos 65 a menos 70 milivoltios en las células específicas de conducción, las células de los nodos sinusal o auriculoventricular, se hace positivo, llega hasta un valor cercano a más 30 milivoltios. Si nosotros llegáramos a graficar todo lo que sucede con estos cambios de iones, obtendríamos una curva que se conoce como curva de potencial de acción transmembrana, que es esta que estamos viendo aquí. ¿Ok? Ahora bien, hay que recordar este detalle. Desde el punto de vista funcional, existen dos tipos de células cardíacas. Las células contráctiles, auriculares y ventriculares, que como su nombre lo dice, son las encargadas de llevar a cabo la función mecánica de bomba del corazón. Y las células específicas de los nodos sinusal y auriculoventricular, que ya habíamos dicho, tienen como función, primero, formar estímulos y segundo, conducirlos hacia las células contráctiles. Y ya habíamos dicho, estas células específicas se dividen en células P, que son las células marcapaso, células T, que son las células que se encargan de la conducción, y las células de Purkinje, que son las que ya se están uniendo, las que hacen la unión con las células contráctiles. Y tomando en cuenta esos dos tipos celulares, diferentes de acuerdo a su función, también vamos a entender, bueno, que en el corazón tenemos dos potenciales de acción diferentes, como los vemos aquí. Unos que dependen de sodio. Este potencial de acción dependiente de sodio se encuentra en las células auriculares y en las células ventriculares, y a estas células dependientes de este tipo de canal manejado por sodio se conoce como células de respuesta rápida. Y el otro tipo de potencial es dependiente de iones calcio. Se encuentra en las células de los nodos sinusal y auriculoventricular, y a las células de estos nodos que dependen de un potencial gobernado por calcio se les conoce como células de respuesta lenta. Existen obviamente algunas diferencias importantes entre un potencial y otro. La primera diferencia, ya habíamos dicho, en estado de reposo, el potencial de las células de respuesta lenta está en menos 90 milivoltios. Cuando se abren los canales de sodio, se genera inmediatamente el proceso de despolarización, entrada de sodio, cambio brusco del potencial de menos 90 hasta más 30 milivoltios, y eso me va a generar una fase cero, que es la fase propia de despolarización celular. Una vez que se despolariza, inmediatamente viene el proceso de repolarización o de recuperación celular. Y este proceso de repolarización se va a dividir en tres fases principales. Dos fases de repolarización rápida, una temprana, que es la fase 1, y una tardía, que es la fase 3, y una fase de repolarización lenta o meseta, que es la fase 2. La fase 1 está dada por dos movimientos de iones. Por un lado, ingresan iones negativos, cloro, pero por otro lado hay una
salida transitoria de potasio a través de unos canales que se llaman canales Ito. Esto necesito que lo recuerden bien porque tanto el canal de sodio como el canal Ito están involucrados en la génesis de el síndrome de Brugada. En la fase 2, bueno, en esta fase 1 empieza a bajar, el potencial de un valor de más 30 milivoltios hasta un valor aproximado de más 10 milivoltios. Después viene una fase lenta o fase de meseta, que es la fase 2. En esta fase hay salida de potasio a través de unos canales que se llaman canal IKS e IKR, que están involucrados en los síndromes de QT largo congénitos. Salida de potasio a través de esos canales, pero la salida de potasio se equilibra por una entrada importante de calcio a través de los canales de calcio tipo L. Y esta fase se mantiene hasta que el potencial de acción llega a 0 milivoltios. Una vez que llegamos a 0 milivoltios, se cierran todos los canales. Ya no hay ingreso de calcio, ya no hay ingreso de sodio, ya no hay ingreso de cloro, pero siguen saliendo iones de potasio. Y esta salida hace que caiga de nuevo el potencial de acción de un valor de 0 milivoltios hasta el valor de reposo que estaba en menos 90 milivoltios. Y esto se conoce como fase 3 del potencial de acción. Al final de esta fase 3, en cuestión de voltaje, la célula está como estaba en el estado de reposo, en menos 90 milivoltios. Pero a diferencia del reposo, donde el potasio está dentro de la célula y el sodio está fuera, al final de la fase 3 tenemos un exceso de sodio dentro de la célula y un exceso de potasio fuera de la célula. De tal modo que para llegar a la verdadera fase de reposo, se tiene que echar mano, se tiene que poner a funcionar en la fase 4, que es la diástole eléctrica, de una bomba que se conoce como bomba de sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es meter potasio y sacar sodio de la célula. Y hasta ese momento regresamos al verdadero potencial de reposo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, doctor. Ok. Aparte de este potencial de reposo de menos 90 milivoltios, las 5 fases características del potencial de acción, otro dato importante es que la fase 4 o fase diastólica es una fase plana. Entonces, por eso, estas células tardan más tiempo en llegar al potencial umbral, que está alrededor de menos 60, menos 65 milivoltios, y de este modo generar una respuesta. ¿Ok? A diferencia de este potencial, el potencial de acción de las células de respuesta lenta, que dijimos son gobernadas por calcio, tiene las siguientes características. Primero, no está negativo, está alrededor de menos 65, menos 60 milivoltios, está más cerquita del potencial umbral. Por otro lado, su fase 4 no es una fase plana, hay un ascenso lento, hasta que llegamos al potencial umbral, y esto está dado por ingreso de calcio. Y finalmente, el potencial de acción solamente tiene 3 fases. Una fase 0, una fase 3 y una fase 4. No tenemos ni fase 1 ni fase 2. Ya habíamos comentado en clases previas que para fines prácticos, la fase 2 la debemos considerar como un mecanismo de protección. ¿Y de protección contra qué? Contra la tetania.
Las células de respuesta lenta no requerimos de una fase 2, puesto que estas células no se contraen, solamente están formando estímulos. Las células contráctiles, como su nombre lo dice, bueno, pues esas se contraen, y estas sí necesitan un mecanismo de protección. Si se fijan ustedes, cuando hacemos ejercicio en exceso, ya decíamos, bueno, llegamos a un momento en que empezamos con tetania muscular, con calambres. ¿Por qué? Porque el potencial de acción del músculo estriado se parece al potencial de acción de la célula de respuesta lenta. No tenemos la meseta y por eso este músculo no está protegido. Al corazón lo tenemos que proteger porque en condiciones normales se contrae alrededor de 105,000 veces por día. Y eso considerando a un sujeto que las 24 horas estuviera a 70 latidos por minuto. Entonces, esa es la función de la meseta. Entonces, de la fase 0 a la fase 3, se constituye la sístole eléctrica del corazón. Y la fase 4 es la diástole eléctrica. Ya decía también su compañero, cuando se emite un estímulo y se despolariza o se activa la célula, tiene que haber un periodo para que se recupere la célula y que pueda haber respuesta a otro estímulo. Y básicamente este periodo de reposo de no respuesta se conoce como periodo refractario. Y ya se comentaba que hay dos tipos de periodo refractario a nivel celular. Un periodo refractario absoluto que comprende las fases 0, 1 y 2 del potencial de acción, y un periodo refractario efectivo que comprende la fase 3. ¿Sí? Entonces, en el periodo refractario absoluto, fase 0, 1 y 2, cualquier estímulo que apliquemos independientemente de su fuerza, no vamos a obtener una respuesta por parte de la célula. En cambio, en la fase 3, periodo refractario relativo, si nosotros aplicamos un estímulo de suficiente intensidad, podemos obtener una respuesta. Y ahorita vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo podemos correlacionar el potencial de acción con las curvas que yo veo en el electrocardiograma? Si vamos a nivel auricular, la fase 0 del potencial de acción me da origen a la onda P. Las fases 1 y 2 dan origen al segmento PR, que es el espacio que hay entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. Y la fase 3 me da lugar a la onda T auricular, que normalmente no la vemos porque está oculta dentro del complejo QRS, que tiene un mayor voltaje. A nivel ventricular, la fase 0 del potencial de acción me da origen al complejo QRS. La fase 1, al punto J, que es el lugar donde se une el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. La fase 2 me da origen al segmento ST y la fase 3 a la onda T. ¿Ok? Considerando lo que decíamos hace rato en relación a los periodos refractarios, decíamos en el periodo refractario relativo que se da en la fase 3, si nosotros aplicamos un estímulo de suficiente intensidad, podemos obtener una respuesta. Por eso es que normalmente nos da mucho miedo cuando un paciente tiene extrasístoles ventriculares muy tempranas y que pueden caer sobre el pico de la onda T del electrocardiograma. Esto me puede generar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular por un fenómeno que se llama R sobre T. El impulso prematuro está cayendo sobre el periodo refractario relativo del ventrículo. A nivel auricular, ¿qué me puede dar? Una fibrilación auricular. ¿Ok? Entendiendo el potencial de acción, pues nosotros podemos empezar a hacer pues algunas deducciones. Me imagino que ya vieron nefrología.
jóvenes? No, doctor. No, Hasta el próximo. nomás que entre. Bueno, miren, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal fisiopatológicamente desarrolla hipercalemia, hipocalcemia, y obviamente por la retención de líquido y de sodio me genera hipertensión arterial, y la hipertensión arterial produce sobre el músculo cardíaco hipertrofia ventricular. Entonces a veces vemos pacientes, vemos electros, todavía no vemos al paciente, pero, caray, vemos una onda T picuda en tienda de campaña que me habla de hipercalemia, un segmento ST prolongado por hipocalcemia y aumento de voltaje del complejo QRS. Bueno, como yo sé la fisiopatología y entiendo el potencial de acción, pues automáticamente digo, bueno, este es un electrocardiograma de un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Y a través del electrocardiograma incluso podemos determinar los valores del potasio a nivel sérico. Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con trastornos del ritmo originados a nivel auricular o ventricular y los queremos llevar a ritmo sinusal, como ya sabemos que estas células están gobernadas por sodio, entonces lo que tendré que dar son fármacos que bloqueen la entrada de iones sodio a la célula, es decir, fármacos de la clase 1. En cambio, cuando son arritmias o trastornos del ritmo que se generan a nivel de los nodos sinusal o auriculoventricular y los queremos llevar a un ritmo sinusal, como yo sé que a nivel que las células, el potencial de acción de las células de estos nodos está gobernada por calcio, entonces, pues automáticamente deduzco que el manejo inicial ideal para este tipo de pacientes son bloqueadores de los canales de calcio. ¿Sí? De pronto, por ejemplo, podemos estar en urgencias y resulta que nos llegan con una muchachita que se peleó con el novio y resulta que la mamá toma antidepresivos tricíclicos y la chamaca pues agarra una caja y se lo tomó. De puro coraje. Se toma la caja de pastillas de antidepresivos tricíclicos. Yo sé que el antidepresivo tricíclico actúa inhibiendo los canales de sodio, entonces inmediatamente es obligatorio que se le tome a esta paciente un electrocardiograma para ver el comportamiento del complejo QRS en cuanto a voltaje, sobre todo en ABR, y en cuanto a la anchura del QRS. ¿Por qué? Porque la anchura del QRS me va a dar una idea del riesgo que tiene esta paciente de hacer crisis convulsivas, y el aumento de voltaje, el riesgo que tiene esta misma paciente de hacer taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, a través del electrocardiograma yo puedo determinar el riesgo que tiene esa paciente de desarrollar trastornos eléctricos importantes, ya sea a nivel cardíaco o a nivel neurológico. Bueno, sabemos, jóvenes, que la electrocardiografía estudia las variaciones de potencial que se generan en toda la masa corporal por la actividad eléctrica del corazón. Y si esas variaciones de potencial las registramos en un papel especial en función del tiempo, vamos a obtener un gráfico que se conoce como electrocardiograma. Entonces, bueno, estos son los componentes básicos de un electrocardiógrafo. Y decíamos, bueno, los electrocardiógrafos registran la actividad eléctrica cardíaca captándola a través de unas placas metálicas que se colocan en distintos puntos del cuerpo, a los que vamos a conocer como derivaciones. Como el corazón es un órgano tridimensional, es importante que proyectemos las fuerzas eléctricas sobre dos planos, un plano frontal y un plano horizontal, con el fin de conocer si dichas fuerzas se dirigen de arriba a abajo, de derecha a izquierda o de delante a atrás. Y entonces vean esta imagen, si nosotros vamos a ver una obra de arte, pues para admirarla como debe ser, lo importante es que la
veamos desde diferentes ángulos. Entonces, lo mismo sucede con la actividad eléctrica del corazón. Si nosotros queremos saber bien lo que está pasando con el corazón desde el punto de vista eléctrico, hay que ver o hay que revisarlo de diferentes posiciones. En cuanto al plano frontal, este plano consta de 6 derivaciones. 3 de ellas, conocidas como derivaciones bipolares, me van a registrar diferencia de potencial que se produce entre 2 puntos. Para su registro colocamos 4 electrodos, uno en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo, otro en la pierna derecha y el último en la pierna izquierda. El de la pierna derecha normalmente funciona como tierra. Entonces, la derivación D1 me va a registrar diferencia de potencial que hay entre el brazo izquierdo, que es el polo positivo de la derivación, y el brazo derecho, que es su polo negativo. T2, diferencia de potencial que hay entre la pierna izquierda, que es el polo positivo, y el brazo derecho, que es el polo negativo de la derivación. Y finalmente D3 me registra diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, siendo en este caso, al igual que en D2, el polo positivo el de la pierna izquierda. Las otras 3 derivaciones que conforman el plano frontal se conocen como derivaciones unipolares de los miembros. Y esa me va a registrar la diferencia de potencial que hay entre una parte del cuerpo, aquella parte donde estoy situando la derivación, y la central terminal de Wilson que está en el electrocardiógrafo. Y se conocen obviamente como ABR cuando estoy registrando diferencia de potencial entre el brazo derecho y la central terminal de Wilson, siendo la parte positiva de la derivación brazo derecho ABL, parte positiva de la derivación brazo izquierdo, y ABF, parte positiva de la derivación pierna izquierda, jóvenes. Estas 6 derivaciones del plano frontal me van a indicar si la actividad eléctrica va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Un error muy frecuente en todos los libros es que cuando nos dicen que determinemos el eje eléctrico, solo nos enseñan a determinarlo en el plano frontal, entonces nos estamos olvidando del plano anteroposterior, ¿sí? Entonces no estamos evaluando como un todo este órgano tridimensional. Las derivaciones precordiales, al igual que las derivaciones unipolares de los miembros, bueno, también son derivaciones uni o monopolares, pero estas las vamos a obtener colocando electrodos en diferentes partes del precordio. Normalmente utilizamos 6 derivaciones, aunque en ciertas ocasiones, por ejemplo, en pacientes con infarto inferior y en quien queremos descartar compromiso al ventrículo derecho, pues es necesario que tomemos derivaciones extras y realizar una exploración que se conoce como círculo torácico. Estos son los lugares donde habitualmente se colocan las 6 derivaciones que utilizamos en el electrocardiograma. B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. B3, una distancia equidistante entre B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal izquierdo, pero en la línea anterior, axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Este plano me va a decir si la actividad eléctrica va hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ahora también me va a decir si va hacia adelante o hacia atrás. Entonces ya cuando veo las 12 derivaciones ya puedo decir si la actividad eléctrica va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás. Ya estoy viendo las 3 dimensiones del órgano. Entonces, cuando determinemos eje eléctrico, va a ser importante que lo calculemos tanto en el plano frontal como en el plano horizontal
Y bueno, ya cuando nos toque hablar de eje eléctrico ya veremos cómo hacer eso. Decíamos que en algunas ocasiones hay que poner o hay que colocar derivaciones, registrar derivaciones extras y hacer un círculo torácico. En el caso del lado izquierdo podemos irnos hasta B9, B7, B8, B9, B7, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar posterior, B8, quinto espacio intercostal izquierdo, región subescapular, y B9, quinto espacio intercostal izquierdo, región paravertebral del lado izquierdo. Las derivaciones derechas las ponemos a partir de B4, de B3 hasta B9 en los lugares homónimos a donde ponemos las derivaciones izquierdas, y aparte ponemos 3 derivaciones a nivel abdominal que se conocen como derivaciones de Medrano, una que está en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y epigastrio. Y todas estas derivaciones, repito, me conforman lo que conocemos como círculo torácico joven. Ya sabemos que el sistema inscriptor es el papel del electrocardiógrafo es un papel especial, está provisto de una cuadrícula. Las líneas horizontales y verticales están separadas entre sí 1 milímetro, y cada 5 milímetros las líneas son más gruesas. Si el papel lo desplazamos a una velocidad de 25 milímetros por segundo, que es lo habitual, en el sentido horizontal determinamos tiempo, en el sentido vertical determinamos voltaje. Entonces, a esta velocidad, cada cuadrito pequeño de 1 milímetro corresponde en tiempo a 4 centésimas de segundo. Cada 5 cuadros pequeños, o lo que es lo mismo, cada cuadro grande corresponde a 20 centésimas de segundo. En un segundo hay 5 cuadros grandes, y en un minuto hay 300 cuadros grandes o 1500 cuadros pequeños, que eso me va a servir para cuando querramos determinar la frecuencia cardíaca a través del electrocardiograma. Decíamos, en el sentido vertical lo que vemos es voltaje, y cada 10 milímetros, 2 cuadros grandes corresponden en voltaje a 1 milivoltio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahorita no, doctor. Bueno, No, doctor. Yo sí, Oh. ¿Cómo en qué casos podríamos utilizar las derivaciones derechas, además de pues, una dextrocardio o un titus inversus? ya les decía ahorita, cuando tienen, por ejemplo, pacientes con infarto inferior, siempre tenemos que descartar compromiso del ventrículo derecho. ¿Sí? Porque si está dañado el ventrículo derecho, el manejo es diferente. El paciente con infarto de ventrículo derecho depende mucho de 3 cosas: contracción auricular, una buena frecuencia cardíaca y una buena precarga. Entonces, por ejemplo, en ellos están contraindicados los nitratos porque me reducen la precarga. Están contraindicados los betabloqueadores porque disminuyen la frecuencia cardíaca y puedo tener una alteración. Si este paciente me hace fibrilación auricular o bloqueo auriculoventricular, si es FA, tengo que sedarlo inmediatamente y darle una cardioversión para llevarlo a ritmo sinusal. Si está en bloqueo AB completo, tengo que ponerle un marcapaso, pero un marcapaso que sea de doble cámara, que recupere la contracción auricular. Cuando veíamos las funciones hemodinámicas de la aurícula, decíamos que en un sujeto sano, aproximadamente un 25 a 30% de la contracción auricular, o más bien la contracción auricular, me generaba un 25 a 30% del gasto cardíaco. En un paciente con un infarto de ventrículo derecho, la contribución de la contracción auricular al mantenimiento del gasto cardíaco es de alrededor de un 50-60%. Por eso es importante el recuperar rápidamente la contracción ventricular. Entonces, ese es el caso más claro de cuándo es necesario que yo haga un círculo torácico. Aunque ya veremos después que, bueno, hay datos indirectos a través de un electrocardiograma normal que me puede hacer suponer si existe un compromiso del bebé. ¿Ok? ¿Alguna Sí, otra pregunta, jóvenes? ¿Y las derivaciones de Medrano cuándo se utilizarían? También para lo mismo. Okay. Para infarto ventrículo derecho, básicamente. Gracias.
Es la indicación principal. ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? En los hospitales, doctor, si se suele hacer esto, o sea, por disponibilidad del equipo, o es con los mismos electrodos que ya nada más los cambiamos. Es los mismos electrodos, nada más los cambios. Tomas el electro convencional y después pones del lado derecho a partir B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero a partir de B3. Ok, Y ya lo registras y ya nada más ahí pones estas son las derechas, y luego ya pones las Medrano, etcétera, etcétera. Pero es con lo mismo. ok, gracias, doctor. ¿Qué más, jóvenes? Creo que ya. ¿No? Bueno, entonces, si ya no hay ninguna pregunta, el día de hoy le dejamos aquí, jóvenes. ¿Sí? Y mañana seguimos con esto, con la teoría del dipolo. Y bueno, va a ser muy importante que lean cómo se lleva a cabo la activación de cámaras desde el punto de vista vectorial. ¿Hecho? Sí, doctor. Sí, Muy bien, doctor. doctor. Sí, De doctor. libro Castellanos, ¿verdad? ¿Mande? ¿Leemos el libro Castellanos? Sí, doctor. Ok. Así es. Gracias. Muy bien, jóvenes. Gracias, doctor. De nada, hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, doctor. Mañana.